Hombres y mujeres que piensan un mundo mejor. Ciencia y conciencia en Así son las cosas. Hoy vamos a convocar para la charla de cada martes en donde desarrollamos, posamos la mirada en cuestiones ligadas a la investigación, sobre todo en nuestra Casa de Altos Estudios. Vamos a saludar a la licenciada en Psicopedagogía y especialista en Ciencias Sociales, Valeria Carrara Somaré, o Somaré. Valeria, ¿cómo le va? Buenos días, Guillermo la saluda. ¿Cómo anda usted? Hola, Guillermo, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por invitarme. Es con acento en la E, ¿no? ¿Somaré? En la E, exactamente. Bueno, es sí. Investigadora por Flaxo, profesora adjunta a cargo de la asignatura Psicología Social en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Humanas. Y trabaja como docente extensionista e investigadora. ¿Qué significa esto, Valeria? Bueno, nosotros dentro de la universidad, además de nuestro rol, de nuestra tarea docente, también cumplimos otras tareas o actividades, como es integrar grupos de investigación sobre algunas temáticas particulares y realizar tareas de extensión. El área de extensión de nuestra universidad implica trabajar con la comunidad, digamos, salir de la universidad para poder tener proyectos en conjunto dentro de, pueden ser de barrios, de espacios comunitarios, de comedores, y bueno, y aportar y trabajar en conjunto con la comunidad justamente. ¿Y dónde están trabajando y con qué temáticas, Valeria? Bueno, trabajamos digamos, en el área de investigación. Estamos trabajando con un equipo de compañeros. No es dirigido por mí el proyecto, sino por la profesora Silvina Baigorria, acerca de trayectorias escolares jóvenes que, bueno, tienen algunas situaciones de vida de vulnerabilizadas, digamos, ¿no? Entonces estamos mirando algunas de sus trayectorias, como le decimos nosotros, en diferentes sectores de la ciudad, en diferentes escuelas, fundamentalmente espacios que son de educación de adultos, por ejemplo, o espacios no formales, tratando de trabajar sobre las dificultades y sobre, los motivos muchas veces que se producen, que hace que alguien interrumpa sus trayectorias escolares, abandone en algunos casos, y también cuestionándonos si el concepto o la categoría de abandono tiene que ver con lo que entendemos a veces por la linealidad de la escuela, ¿no? Es decir, comenzamos y terminamos, ¿no? Hay trayectorias escolares que no son de esa manera, que se ven interrumpidas por diferentes motivos, por diferentes circunstancias e historias de vida, y bueno, desde un enfoque que entrecruza, digamos, que enlaza a la sociología, a la psicología social, estamos haciendo ese trabajo. Sí, primero Valeria, la admisión de que hay una gran cantidad de personas que ven frustrada su posibilidad de evolución en la educación básica, producto de las circunstancias de vida que le toca atravesar. Algunos hasta lo lleva a una especie de analfabetismo de estos tiempos, ¿no? No es que no sepan hablar y escribir, pero sí están al borde de esas circunstancias que en otras épocas de la historia de la humanidad consideraban como personas analfabetas. Sí, lo que pasa es que, cuando uno empieza a digamos, contextualizar, que es una de las cuestiones que siempre hacemos mucho hincapié, o le hacemos mucho hincapié a nuestros estudiantes, no podemos entender ningún fenómeno social, no podemos comprender ninguna circunstancia si no la contextualizamos, ¿sí? Los fenómenos no son atemporales, ahistóricos, digamos, sino que tenemos que tratar siempre, cuando hacemos este entramado, digamos, de comprenderlo en contexto. Y en un contexto epocal también, como le decimos nosotros. Es decir, también no solo son las dificultades que atraviesa un sujeto, sino en qué contexto de época las está atravesando, ¿sí? Entonces, eso complejiza el fenómeno, digamos. Nos paramos desde, podríamos decir, un paradigma de la complejidad y tratamos de comprender estas circunstancias que vos relatas. Entonces, cuando decimos la interrupción,
lo ponemos entre signos de preguntas, ¿no? Yo también trabajo en una escuela para adultos, dictando esta materia esta asignatura de psicología social, y también lo trabajamos en el aula. Y uno en realidad mira las historias y las trayectorias, y quizás aún no yendo a la escuela, los estudiantes, teniendo faltas y demás, ellos consideran que están dentro de la escuela, ¿sí? Entonces los modos también de habitar la escuela, los modos de relacionarse con el conocimiento, los modos de interactuar son diferentes, ¿no? A otros contextos sociales, que tienen otras circunstancias de vida. No sé si me explico. Sí, sí. ¿Y qué han detectado, por lo menos en esas aproximaciones, cuáles son hoy los motivos principales de abandono de los ciclos educativos? ¿Es la economía? En algunos casos es la economía, pero no es necesariamente solo eso. Lo primero que a mí se me viene a la cabeza cuando vos me preguntas esto es pensar en interseccionalidades, un concepto, una categoría teórica que estamos usando mucho. Por ejemplo, en el caso de las mujeres. En general, las estudiantes mujeres con la maternidad, atravesadas por la maternidad temprana, hace que muchas veces haya interrupciones. No sabemos, por eso nos resistimos a veces a decir abandono, porque a lo mejor los intentos son, digamos, de comenzar y dejar, después volver y después, pero es uno de los motivos, por ejemplo, por los cuales las estudiantes mujeres interrumpen sus trayectorias escolares. ¿Y en qué medida también las formas educativas tradicionales han dejado de ser un factor de interés para el educando? ¿Hay ahí un replanteo que hacer en la manera en que se enseña? Y sí, la verdad que digamos, las escuelas que tenemos, yo en este instante, en este momento, yo no trabajo con adolescentes, digamos, dentro de instituciones educativas, sí por fuera. Las escuelas están desfasadas en muchos casos con respecto, digamos, a las características, por eso volvemos a este concepto de lo epocal, a las características epocales y a las subjetividades de nuestros jóvenes, digamos, ¿no? Por supuesto que hay experiencias, no lejos de mí está generalizar, y las escuelas, por supuesto, muchas veces los docentes también hacen o hacemos lo que vamos pudiendo frente a circunstancias que son complejas, sociales, ¿no es cierto? Pero bueno, la escuela en muchos casos a veces está como un poco desfasada con respecto a las características de nuestros jóvenes, por ejemplo, ¿no? En donde, bueno, se pretende una determinada manera, ¿sí?, de aprender que quizás ya por fuera de la escuela no se aprende de esa manera. Bueno, todo lo que no es obvio lo que voy a decir, pero bueno, todo el impacto tecnológico en la subjetividad de los jóvenes, las maneras de vivir, hacen que muchas veces dentro de la escuela se pida o se pretenda un estudiante que ya no tiene estas características más históricas, digamos, o como se pretende que esté dentro, que habite la escuela o que esté dentro de la escuela. Estamos dialogando en Ciencia y Conciencia con Valeria Carrera Soumaré, licenciada en Psicopedagogía, investigadora y extensionista de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En un tiempo, incluso se la criticó por ideologizada la universidad, por trabajar en los barrios, entender la realidad que pasa allí. Después la universidad se transformó casi en un culto al individualismo. ¿En qué medida se está retomando ese compromiso con lo social, Valeria? Bueno, yo creo que la universidad siempre ha tenido compromiso social. Lo que pasa es que, bueno, habría que pensar qué entendemos por compromiso social, cómo se comprende eso, cómo, de alguna manera, cómo, digamos, se operativiza eso en la realidad, ¿no? Quizás las épocas van determinando estas oscilaciones que vos planteás, ¿no? Esto desde cuestiones más individuales a cuestiones más
colectivas, podríamos decir, ¿no? Es decir, las construcciones colectivas son parte de la universidad. Digo, si la universidad no puede salir del claustro, tampoco nuestros estudiantes pueden aprender en otros contextos, ¿sí? La universidad tiene prácticas sociocomunitarias, tiene proyectos de extensión, proyectos de voluntariado, y eso hace también que los contextos de aprendizaje estén situados por fuera del aula, que no sea solamente el aula en una clase, podríamos decir como conocemos tradicional, donde se aprende, sino que quizás también hay que revisar esta idea de aprender, y creo que en esto la universidad está trabajando en sus planes de estudio, está trabajando en su currícula y está mirando, de hecho lo estamos haciendo, qué es lo que estamos construyendo con los estudiantes y cómo podemos hacerlo desde otro lugar también. Finalmente, Valeria, ¿cuán alejada ven esos sectores que ustedes visitan a la universidad pública? Tratamos de que no estén lejos, ¿no? Yo creo que no están tan alejados. Lo que pasa es que a veces no solamente es el ingreso a la universidad, sino la permanencia, ¿no? Creo que ahí también esto se enlaza con lo que recién estábamos diciendo, me preguntabas y yo te estaba diciendo, es decir, el revisar, ¿sí? El revisar las modalidades de aprendizaje o de las modalidades del conocimiento o cómo trabajamos, digamos, la propia práctica, hace que también revisar los planes de estudios nos permita justamente la búsqueda, el horizonte es un horizonte de una universidad más democrática, más popular, ¿sí? No es sencillo, pero nosotros, por ejemplo, y yo lo digo como orgullosamente, desde el CELMA donde yo trabajo, tenemos estudiantes que están en nuestra universidad y que han atravesado un secundario de adultos, con circunstancias de vida, como estábamos diciendo recién, complejas muchas veces, y que han podido llegar a la universidad. Yo creo que el desafío todavía es la permanencia, ¿sí? El egreso, ¿sí? Que no haya un desgranamiento. Creo que esa es una preocupación y una ocupación que la universidad tiene para que, bueno, aquellos sectores que históricamente, digamos, o tradicionalmente no han llegado a la universidad puedan hacerlo. No, y además, Valeria, darle oportunidades a todos, ¿no? Porque esta cuestión de una sociedad que no ofrece oportunidades a sus ciudadanos para igualarlo, los termina postergando, ¿no? Porque muchos se habla de la meritocracia, pero ¿qué meritocracia puede haber si no se tienen ni siquiera las mínimas oportunidades? Y eso es lo que la universidad tiene que garantizar. Yo creo que, Guillermo, es muy importante esto que vos planteas. Creo que vivimos y estamos epocalmente en una sociedad meritocrática. Creo que hay que decirlo abiertamente, es así. Aparecen todos los sectores sociales, aparecen todas las situaciones, y los puntos de partida nunca, digamos, son muy desiguales en muchos casos, ¿sí? Entonces, si los puntos de partida son desiguales, también las posibilidades son desiguales, ¿no? Es decir, la posibilidad de contar con un capital simbólico, un capital económico que permita la valoración de lo que significa aprender, el conocimiento. Bueno, ahí podríamos estar hablando un día entero probablemente o más, pero digo, las oportunidades, acuerdo totalmente con lo que vos decís, deberían, pero lo digo así, deberían ser iguales. No lo son. Paradigmática que solemos escuchar, ¿no? Bueno, mirá el esfuerzo, el sacrificio que hizo para llegar a terminar la escuela, ¿no? O aparecen como esos, yo siempre lo pongo en los términos de las infancias, ¿no? Niños y niñas que van a caballo y atraviesan el monte para ir a la escuela. Y eso no es un mérito, eso es una falta de oportunidad y es una vulneración de los derechos de las infancias, por ejemplo, ¿no? Digo, es un ejemplo muy sencillo, pero como muchas veces nos quedamos romantizando esas historias, y eso no es igualar, ¿sí? Eso no es permitir que las oportunidades estén para todos, ¿no?
Bueno, y en los medios somos muy responsables de estas cuestiones, ¿no? De la romantización de las historias. Nos encanta el golpe emotivo y no pensar en el fondo de estas cuestiones. Pero yo no soy comunicadora, Guillermo, y lo digo con todo respeto, ¿no es cierto? Pero sí, muchas veces los medios transmiten estas cosas, pero también quizás, digo, en estos entramados que la psicología social piensa, digo, también quien recepta eso quiere quedarse con esa idea muchas veces, ¿no? Porque de que qué bonito y qué romántico y que mira el esfuerzo, y ahí aparece la idea de la meritocracia, y si este niño, esta niña, este joven o este sujeto hizo un esfuerzo, cualquiera lo puede hacer y puede llegar, porque si quiere se puede. Sí, sí. Y eso no es inexacto, no es así. Muchísimas gracias, ha sido un gusto bueno, y ojalá Guillermo, que ese trabajo de la universidad de acercamiento y extensionismo continúe y se profundice. Sí, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para hacerlo. Creo que tiene que ver con políticas de la universidad que está poniendo en el foco esto cada vez más, como muchísimos otros trabajos que hay. Y que de alguna manera lo que buscan es esto, ¿no? El fortalecimiento de la comunidad, el empoderamiento también. No es que nosotros somos los sabios que vamos a la comunidad desde un supuesto saber, sino en la construcción colectiva. Ese es el punto. Bueno, para quizás poder salir, y no quiero que suene romántico, hablando de romantización, poder salir de estas posturas individualistas, estas posturas meritocráticas, estas miradas, y eso quizás sea un pasito para poder posibilitar esta igualdad de la cual vos hablabas, ¿no? Que el otro, conjuntamente con nosotros, que tenemos algún conocimiento, algo que acompañar, digamos, podamos construir conjuntamente, no como desde un lugar de imposición del saber, ¿no? Desde la universidad. Gracias, Valeria, muy amable. Gracias, Guillermo, muchas gracias por la invitación. Al contrario, agradecidos nosotros. Ciencia y Conciencia, Valeria Carrera Somaré, licenciada en Psicopedagogía, trabaja como investigadora de Flaxo, docente de la universidad, extensionista, realizando una tarea como profesora de Psicología Social en los barrios de Río Cuarto.